Muy buenas noches con todos. Bueno, con Buenas noches, los profe. poquitos que hemos estado ahora, vamos a proceder a nuestra segunda clase, ¿ya? De inglés. Estamos con 10º año, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Sí. Muy bien. Voy a compartir pantalla y me confirman si pueden ver, por favor. ¿Se puede ver? Sí. Sí, licenciado. Perfecto. Como saben, la clase anterior que tuvimos de la unidad 1 vimos lo que eran los adjetivos posesivos, los possessive adjectives, y también vimos los possessive pronouns. Ya. Entonces, entiendo que ya realizaron sus tareas acerca de esos temas. A algunos les habrá ido bien, a otros mal. Bueno, como bien les dije, ustedes saben que antes de hacer cualquier tarea, siempre échenle un ojito a la clase grabada, ya sea la clase grabada o bien a la guía, ¿no? A la guía que tienen ustedes en la plataforma, o si la imprimieron, pues igual, ¿no? Hoy, en el tema de hoy, que con este tema, con estos temas que vamos a ver hoy, vamos a acabar prácticamente la unidad 1. Perdón. Entonces, vamos a poner más que todo mucha atención porque como ustedes saben, de aquí va a salir las tareas. De aquí va a salir, de hecho ya están subidas unas tareas en la plataforma, ustedes van a poder ver después de la clase. Hay unas tareitas que tienen que ver con esto, con estos temas que vamos a ver hoy. Entonces, de ahí que es muy importante que ustedes entiendan este tema de hoy para que puedan hacer la tarea. Obviamente, la tarea no es nada complicada si es que ustedes se revisan el texto y atienden a la clase. Entonces les va a ir muy bien porque son solo son dos preguntitas y ustedes van a ver que no es nada complicado. Igual hay un segundo video interactivo que les puse para que puedan igual realizar y pues para que no se afanen en tratar de hacer todas las tareas rápido, ¿no? Lo que yo trato de hacer siempre es dar una clase, ponerle las tareas acerca de la clase, dar la otra clase y lo mismo, ¿no? Porque, bueno, ya me han dicho algunos colegas que ellos les suben todas las tareas y que algunos estudiantes ya quieren ir y hacer acabar en un día, en una hora, todas las tareas. Y por estar haciendo todito eso, como ni siquiera esperaron a la segunda clase, y después ya están molestando al profe diciendo que me fue mal en esto, que déme otra oportunidad. ¿Cómo no les va a ir mal si ni siquiera revisaron las clases? Entonces, eso es lo que les digo, ¿no? Revisen primero, en el caso de ustedes que están en la clase en vivo, pues pongan mucha atención para que luego no tengan que estar repitiéndose la clase grabada. Entonces, mucho ojo. Los temas de hoy son, creo que más facilitos que los temas que vimos anteriormente. Porque, bueno, si ustedes no tienen mucho, no le tienen mucho cariño al inglés, yo entiendo que se les va a hacer un poquito complicado o un poquito confuso. Pero con los temas que tenemos hoy y con el video interactivo que les puse, yo creo que ustedes van a entender muy bien el tema de hoy. El tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? A ver, vamos a silenciar a Germania que se está uniendo. Ya. El tema de hoy son los demonstrative pronouns. ¿Qué es esto de los demonstrative pronouns? Son pronombres demostrativos. Ya vamos a ver qué son esos, qué es eso, con qué se come. Entonces, vamos a leer esto, ¿no? A ver, ¿quién me alza la mano para que por favor me ayude con la lectura de esto que está aquí? ¿Y para qué echas el texto? No se peleen. ¿Quién quiere leer? A ver, Lady por ahí está gustosa de querer leer. Ayúdeme leyendo esa frasecita, por favor, Lady. Muchas Porque a mí. Buenas gracias. noches, Licen. Buenas noches, Lady. Los pronombres demostrativos expresan cercanía o lejanía de un objeto en relación a nuestra posición.
Perfecto, muchas gracias, Lady. Entonces, ¿qué acabó de leer, Lady? Dice que los pronombres demostrativos prácticamente expresan si es que un objeto está cerca o está lejos de nosotros. Esos son los pronombres demostrativos. Entonces, en español, los pronombres demostrativos son esto, eso, estos y aquellos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con esta fotografía que está en la guía. Por ejemplo, si yo digo esa casa, eh, miren, escucharon lo que dije, esa casa. ¿Por qué dije esa casa? Porque para mí esa casa está lejos. De hecho, es una fotografía y ni siquiera la puedo tocar ni nada. Entonces, por eso es que esa palabrita, por eso es que utilizo esa. Ahora, si esa casa estuviese enfrente mío, de forma real, de forma literal, yo podría decir, esta casa es mía, pero no es así. Entonces, por eso utilizo esa y no esta. Entonces, justamente esas palabritas que nos demuestran que algo está cerca o lejos, son los que se llaman los pronombres demostrativos, porque nos demuestran cercanía o lejanía. Ahora, si ustedes, el celular o la computadora que tienen al frente, si alguien viene y les pregunta, oye, ¿de quién es ese celular? ¿O de quién es esa computadora? Como ustedes tienen el celular enfrente suyo, ustedes van a decir, este celular es mío o esta computadora es mía. Pero ¿qué pasa si la computadora estuviese lejos, más lejos? Alguien viene y les dice, oye, ¿de quién es de esa computadora? Entonces utilizamos esa o eso o ese para decir, para expresar cuando algo está lejano a nosotros. Y utilizamos esto, estas, estos para decir cuando, para expresar que algo está cerca a nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar hoy, pero en inglés. Entonces, no es nada, nada del otro mundo, para que no se asusten y para que me pongan atención, para que luego vayan a hacer las actividades de la plataforma y saquen un 10. Entonces, vamos con el primer pronombre demostrativo. Verán que en inglés es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque solo existen 4 pronombres demostrativos. En cambio, en español creo que son como 16 o como 15 por ahí. Ya. Entonces, empezamos con esto, con this. This en inglés significa esto, esta o este. Cualquiera de esos. ¿Y qué expresa? ¿Qué significa this? This, al significar esto o esta, expresa que algo o alguien está cerca de nosotros. Ya, pero ojo, solo algo o solo alguien, solo una persona o solo una cosa. O sea, utilizamos this para cosas en singular. Solo cuando hay una cosa o solo cuando hay una persona o solo cuando hay una cosa. Ahí utilizamos this. ¿Qué pasa cuando hay una cosa, cuando hay una persona o cuando hay una cosa, pero no está cerca de nosotros? ¿Qué utilizamos? That. ¿Qué significa eso? O significa aquello, o aquella, o esa, o ese en español. Si ven que en español nos complican la vida y significa eso, esa, aquello, aquella, entonces hay más significados en español. Por eso que les digo que en inglés no se complican la vida y solo hay 4. This, that, this y those. Entonces, that, ¿cuándo utilizamos that? Utilizamos para expresar cuando hay algo o alguien, igual, seguimos en singular, seguimos en una nada más, pero cuando está lejos de nosotros. ¿Quién es ese? Preguntamos en la calle, ¿quién es ese? ¿Por qué decimos quién es ese? Bueno, en el contexto del español, hasta podemos decir que utilizamos ese de manera despectiva, ¿no? Pero cuando decimos quién es ese de allá, es porque está lejos, tal vez está a la otra vereda y decimos, oye, ¿quién es ese de allá? Entonces, es porque está lejos de nosotros. Por eso lo señalamos así. ¿Quién es ese? Entonces, en inglés utilizamos that para decir,
Por ejemplo, decimos, what's that? What's that? ¿Qué es eso? Vemos al cielo y vemos ahí por ahí un extraterrestre que ahora creo que dicen que ya existe. Decimos, what's that? ¿Qué es eso? Pero ¿qué pasa si es que yo tengo algo cerca y no sé qué es? Entonces digo, ¿qué utilizaría si veo algo, una sola cosa? What's this? ¿Qué sería eso? ¿Qué es esto? What's this? ¿Qué es esto? Pero si está lejos, what's that? ¿Qué es eso? Ya, ¿me explico? Cuando algo está cerca mío, what's this? Cuando algo está lejos, what's that? Mucho ojo con eso. Esas dos palabritas, esos dos pronombres demostrativos, los utilizamos en singular nada más, en singular. Por ahí, buenas noches con los que se unieron. Entonces, ahora vamos, cuando hay muchas cosas, cuando hay muchas personas que están cerca de nosotros o están lejos, ¿qué utilizamos ahí? Entonces, cuando hay muchas personas, digamos, utilizamos these. These, miren, se escribe diferente, pero se pronuncia igualito que este. Bueno, no tan igual. Tienen que, tienen que hacer sonar la S al final un poquito más largo. Por ejemplo, en este decimos this y en este de acá decimos this. Así como haciéndole más la S, dándole más, hacer largo la S. Entonces este decimos this. ¿Qué expresa this? Expresa que dos o más cosas o personas están cerca de nosotros. Por ejemplo, están niños alrededor nuestro, dos niños o más, y decimos, who's these children? ¿De quiénes son estos niños? Who's these children? ¿De quiénes son estos niños? Entonces, ahí utilizamos these, porque están cerca de nosotros, están alrededor. Pero ¿qué pasa si esos mismos niños no están cerca nuestro, sino están, por ejemplo, están en un aula de clases y nosotros estamos fuera del aula de clases y decimos y preguntamos, eh, who are those children? Who are those children? ¿Quiénes son esos niños? Entonces, es porque están lejos, ¿no? Entonces, tenemos these que utilizamos para decir cuando, o sea, para preguntar o para decir, expresar que algo está cerca de nosotros, una sola cosa en singular. That, cuando una sola cosa está lejos de nosotros, alejado de nosotros. Y ahora, these utilizamos cuando varias cosas están cerca a nosotros. Y those, cuando varias cosas están alejados de nosotros. Ejemplos, vamos con los ejemplos. This is my house. Vamos a imaginarnos, vamos a dibujar en nuestra mente que estamos afuera de nuestra casa y decimos, this is my house, esta es mi casa. Entonces tal vez la gente lo puede ver todo y decimos, esta es mi casa. Luego vamos y a la casa de alguien, no sé, y estamos, no sé, desde mi casa se puede ver la casa del vecino. Entonces yo puedo decir, that is your house, esa es tu casa. Luego digamos que alguien tiene más de dos casas y nos quiere presumir sus casas y nos dicen, these are my houses. Estas son mis casas, ¿ya? Estas son mis casas. ¿Por qué? Porque también están cerca a nosotros. Y ahora, ¿qué pasa si decimos, estamos un poco alejados? Entonces decimos, aquellas son mis casas. Those are your houses. Esas son tus casas. Those are your houses. Ahora, ¿qué es lo que vimos con estos pronombres demostrativos? Grábense bastante este nombre, pronombres demostrativos. Cuando les digan, ¿qué son los pronombres demostrativos? Son cuatro. This, that, these y those. Entonces, los dos primeros sirven para hablar en singular y los dos últimos también para hablar en plural, ¿no? Entonces, vimos los ejemplos que sacamos de ideas principales de este tema, pues que los pronombres demostrativos expresan cercanía o lejanía de un objeto. Es como en español. Yo puedo decir, esta es mi computadora
Pero ¿qué pasa si la computadora estuviese un poco alejada? Yo diría, esa es mi computadora. ¿No ven? Entonces, en español ya saben ustedes cuáles son los pronombres demostrativos, sino que son más. Son esta, esto, estas, estos, esos, esa, eso, y bueno, un montón más. En inglés simplemente son 4. These, that, these, those. ¿Ya? Entonces dice que podemos utilizar los pronombres demostrativos tanto para sustantivos en singular como en plural, pero obviamente su respectivo pronombre, ¿no? Por ejemplo, este this nunca vamos a utilizarlo para referirnos a cosas en plural, a varias cosas. Este that tampoco, pero sí este this para varias cosas y este those para varias cosas, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no tienen preguntas, seguimos. Ahora, ya que vimos los pronombres demostrativos y que ya les quedó clarísimo y que ahora van a ir a hacer la tarea y a sacarse un 10, vamos con el tema de there is y there are. Ahora decir, ¿y ahora con qué viene? Esto simplemente es del verbo haber. ¿Ya? Cuando yo quiero decir hay, en la palabra, por ejemplo, decimos, hay un ratón en mi casa. ¿Cómo decimos hay un ratón en mi casa en inglés? Pues decimos, there is a mouse in my house. There is a mouse in my house. Utilizamos there is para decir hay en singular, si es que hay algo, una sola cosa. There is a mouse in my house. Solo hay un ratón nada más. There is a mouse in my house. Pero ¿qué pasa si es que encuentro unos 2 ratones? Quiero decir que hay 2 ratones. Ya no utilizo there is. Utilizo there are. Entonces digo, there are 2 mice in my house. Hay 2 ratones en mi casa. Entonces, ese ejemplo, bueno, los vamos a ver acá. Por ejemplo, si en la imagen vemos cuántas cajas hay. ¿Quién me dice cuántas cajas hay en la imagen? 3, listen. Perfecto, 3 cajas. ¿Cómo digo que hay 3 cajas en inglés? Entonces yo puedo decir, ¿cuál utilizo? ¿There is o there are? Acuérdense que there is es para cosas en singular y there are. There are. Perfecto, muy bien. Entonces yo digo, there are 3 boxes on the table. Hay 3 cajas sobre la mesa. There are 3 boxes on the table. Hay 3 cajas sobre la mesa. Muy bien. Entonces, parece que este tema es el más facilito, ¿no es cierto? There is significa hay. Lady dice que no, que está más difícil. There is significa hay, pero cuando hay cosas existentes en singular, cuando hay una sola cosa. Y there are es cuando son varias cosas. Nada más. Acá, miren, como dice aquí, there is, que significa hay, se usa para expresar que algo o alguien existe, pero en singular, solamente una cosa. Por el contrario, there are, utilizamos para expresar varias cosas, ¿no? En plural. Ejemplos. Ejemplos. There is a chair in the classroom. ¿Qué significa eso? There is a chair in the classroom. Hay una silla en el aula de clases o en el salón de clases. Hay una silla. Yeah. There are 20, aquí bueno ponen persons, pero podemos decir people. Podemos decir there are 20 people there. There are 20 people there. Hay 20 personas allí. Hay 20 personas allí. Entonces, comprendido que there is y there are se derivan de there be, que significa haber, ¿no? Haber, ¿ya? Entonces acá tenemos ejemplos en positivo
y tenemos ejemplos en negativo. No hay problema, Carolina, nada más luego revisen la clase. Si tienen que salir de la clase, vayan. En este caso me parece que es una emergencia. Pueden ir, pero después para hacer las tareas, revísense la clase para que no tengan problemas en las actividades. Entonces tenemos también, miren, un ejemplo con pregunta. Entonces, este there is y there are podemos utilizarlo. ¿Cómo? Pregunta afirmativa. Ejemplo de pregunta afirmativa. Igualmente, si es que están en el trabajo y necesitan salir de la clase, no hay problema. Nada más que después revisen la clase grabada que yo voy a subir después, ¿no? Entonces, ejemplo de pregunta afirmativa utilizando there is. There is a table in your house. ¿Qué significa eso? Hay una mesa en tu casa. Hay una mesa en la mesa. Una mesa. Por eso utilizamos eso. Luego, tenemos ejemplo negativo. There is not a table in your house. No hay una mesa en tu casa. There is no a table in your house. Ahora, ejemplo de pregunta. Is there a table in your house? Miren cómo hacemos pregunta. Ya no decimos there is, sino que cambiamos, para hacer la pregunta nada más, cambiamos el orden. Primero iría el is y después el there. Solo para hacer pregunta. Este que estaba segundo aquí pasa a ser primero y este que estaba primero pasa a ser segundo. Solo para hacer pregunta. Otro ejemplo positivo. There are 10 students in the class. Hay 10 estudiantes en la clase. Yo ahorita, ¿cuántos estudiantes tengo? 20 en la clase. Tenemos 20 estudiantes en la clase. There are 20 students in this class. Hay 20 estudiantes en la clase. En negativo, there aren't 10 students in the class. Y para hacer la pregunta, miren cómo cambia. Miren, en positivo es there are. Pero para hacer la pregunta, invierto la posición. Pongo there después de are. Y digo, ¿are there 10 students in the class? Y se convierte en pregunta. ¿Hay 10 estudiantes en la clase? Entonces, Listen, dígame. yo tengo un problema. O sea, yo le estoy entendiendo todo lo que está diciendo, pero para la pronunciación sí soy pésima, pues. No importa, no importa. Todo. Eso es cuestión de práctica nada más. ¡Uh! A ver, ahorita, bueno, ahorita tenemos, nos quedan como 15 minutos. Ahorita vamos a pronunciar justamente vamos a hacer un ejercicio de pronunciación, ¿ya? Entonces vamos desde acá, desde que empezamos con los pronombres demostrativos, que bueno, en esta pronunciación no creo que vayan a tener mayor problema. Vamos a ver. Yo en toda lista. No, a ver, espérese. Denme un ratito. Ya, listo. A ver, los pronombres demostrativos no son nada difícil. A ver, Lady. Yo primero pronuncio y después usted. This, this. No le escucho. A ver, ¿cómo es que era lista? Disculpe. This, this. ¿Dis? No, Sí, no. A ver, le voy a escribir la pronunciación. A ver, déjeme. Mire, es facilito. Bueno, a ver, espérese. Ya. Es así, facilito. Así es como se pronuncia, ¿no? Ir a escribir así. Mire. This, No, pues, Liz. Dis. this. Eso, así. Ah, no, ya. Ya está. This. Ahora, el siguiente. That. ¿Cómo es ese? That. Así, mire.
That. Pronuncie, pronuncie. A ver, that. Muy bien, ¿no ve? That. Ah, no, está re fácil, entonces así ya. Ya, ya casi suena como nativa norteamericana. Ahora vamos con este, con el plural, con this, con this. Ese this es igualito que el primero, pero hacemos sonar un poquito más larga la S. Así, mire. This. This. A ver, más larguita la pronunciación de la S así. This. This. Eso, this. Ah, This, ya. Ese es ese es el de acá, ¿verdad? El de aquí. Y ahora vamos con este. Este se pronuncia así, mira. Para todos, ¿no? Se pronuncia así. A ver, mm, ¿quién pronuncia? those. Eso. Those. Those. Ah, ¿Ya? Entonces tenemos these, Lee. that y those. That y those. Entonces, yo todavía no les he puesto ejercicios de pronunciación en la plataforma, pero sí va a haber. Sí va a haber. Me parece que en la unidad 2 vamos a tener un ejercicio de pronunciación. Entonces, por ejemplo, en la tarea, digamos, de la plataforma, ustedes van a reproducir un sonido y van a tener que escuchar. Entonces, según lo que escuchen, ustedes van a escoger qué escucharon. Entonces, por eso estos ejercicios les van a ayudar mucho. Entonces, si es que ustedes anotaron en su cuaderno, en donde sea, cómo es la pronunciación, muy bien, para que vayan ya practicando. Y si no anotaron, mejor anoten ahorita porque les va a ayudar bastante. Entonces, tenemos 10 minutos para cualquier duda que tengan acerca de la clase. Si me dicen que les explique de nuevo, si algo no les quedó bien claro, con mucho gusto. Repita cómo se pronuncia. Ya, Como perfecto. escríbalo allí para poder anotar bien. Ya, a ver, vamos de nuevo. Déjenme, a ver, cojo el lápiz. ¿Dónde está pues? Ya. Profe, buenas noches. Disculpe, ¿la clase va a quedar grabada en la plataforma? Buenas noches, Liliana. Sí, no se preocupe si es que se unió muy tarde o si es que tiene que salir de la clase va a quedar grabada. Em, Después de que se acabe la clase, en una horita puede revisar la plataforma y ya va a estar la clase grabada ahí y revisar. No se preocupe. A ver, vamos con this. ¿Cómo se pronuncia eso? this. Como Lady dijo, ¿no? This. Sí. Así. This. 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 Ahora vamos con el otro. Espérense. Cerramos esto. Ya. Ahora vamos con este de acá. Con that. ¿Cómo se pronuncia eso? Así, miren. That. That. Esos son los que se usan en singular, ¿no? Ya, this y that. This, that. Ahora vamos con los que se pronuncia en plural. Este es parecido al de arriba, es parecido al this, pero, como les dije, se pronuncia más alargado la S. Así como serpiente, ¿no? Les pongo ahí 3 S. Se pronuncia this. This. Entonces, escuchemos la diferencia entre this y this. This, this. Y acá, that. Y este de acá, those. 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 Entonces ahí está la pronunciación, pero es la pronunciación nomás. No miran a escribir ahí en la tarea cuáles son los pronombres demostrativos y me escriban así todito. No, cuidadito, ahí sí, cero. Entonces, this, that y those. ¿Ahí quedó claro?
Sí. Perfecto, perfecto. Ahora vamos más abajo. A ver. En cuanto a la pronunciación de there is y there are, a ver, déjenme ver si es que puedo escribir la pronunciación. A ver. El primero, there is sería esto, sería algo así, ¿no? Sería there is, there is, there is, there is. Son como dos palabras, pero ustedes las pueden, cuando hablan, las pueden unir. Así como cuando unimos las palabras en español. Igualito lo hacemos. There is, there is, there is. Pero, Se escribe en una forma y se pronuncia en otra. exacto, ese es del inglés, ¿no? Ese es del inglés. ¿Ya? Entonces escribe así como está acá. Eso es lo malo del inglés. Y el there are es algo así. There are, there are, there are, there are. Entonces, ya saben, there is para singular significa hay. There is, hay, pero cuando hay una sola cosa o una sola persona. Y utilizo there are para decir hay, pero cuando hay varias cosas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a pronunciación, ¿no? Nos quedan casi 6 minutitos. Si es que tienen más dudas, me dicen. Y si no, pues acuérdense de que si es que algo no les quedó muy, muy claro, les puse también ahí un video, hay un segundo video interactivo. Ustedes saben que el video interactivo les va a salir unas preguntas, pero si ustedes si ustedes se ven el video, todo el video, no van a tener problemas porque si ponen atención al video van a responder todo bien. Dígame, Inés. Licenciado, buenas noches. Le tengo una consulta. En Dígame. donde que dice there is significa el singular, ¿verdad? Ajá. Y, y there are al plural. Así Y es. el singular sería Perdón. an. ¿Perdón? El singular sería an. No, no. There is es para singular, ¿no? Y there are es para plural, nada más. Este and significa y. Aquí simplemente decimos there is y there are. O sea, there is and there are. Estamos diciendo que simplemente que hay en singular y hay en plural. De ahí, acuérdese que los dos significan hay, que viene del haber, del existir. Ya Pero, lo entendí. ajá, mire, aquí está explicadito aquí. Entonces dice there is significa hay, pero para expresar algo en singular. Y el there are es exclusivamente para cosas en plural. Entonces, si yo, por ejemplo, veo en mi refrigeradora una manzana, ¿cómo digo hay una manzana en el refrigerador? ¿Cuál utilizo? There is. There is an apple in the fridge. Hay una manzana en el refrigerador. Pero, ¿qué pasa si es que si yo veo que en mi refrigerador hay 3 manzanas? ¿Cuál utilizo? There are. There are. Exacto. Y yo digo, there are 3 apples in the fridge. Hay 3 manzanas en la nevera o en el refrigerador. Es como el ejemplo aquí de las cajas que dijimos, there are 3 boxes on the table. Esa oración, les voy a escribir esa oración para que lo grafiquen mejor. A ver. A ver, disculparán la letra porque escribir con esto está medio difícil. There are 3. Puedo escribir el número 3 o escribir el número, ¿no? Escribir cómo es. There are three boxes. Boxes es el plural de cajas, ¿no? En este caso, box es una y boxes
Son varias. There are 3 boxes on the table. On the table. Qué difícil esto. Ya. Más difícil que el inglés. On the table. Listo. There are 3 boxes on the table. Esto. 3 cajas. Si yo quito una, ¿cuál uso? There is o there are. There are. Perfecto, porque siguen habiendo más de una. 2, ¿no? Pero si ya quito yo 2 y me queda una, ahí sí utilizo there is. There is 1 box on the table. Listo. Se nos va a acabar el tiempo. Si no hay más preguntas, un gusto haberles visto nuevamente. Listen, disculpe. Dígame. Lo de la tarea también se mira acá en lo del ¿Cómo? lo de la tarea. Ya, ¿qué pasa con la tarea? O sea, eso también Tareas toca en mirar clase. primero lo de las hojas. Si es que quieren, revisen primero, pero hay 2 actividades más ahorita en la plataforma. Es una, el video interactivo 1.2 y el cuestionario. Entonces, esas 2 actividades tienen que ver justamente con esto, con lo que vimos hoy, nada más. Nada más. La Solo- tarea no. No hay otra tarea. La tarea tiene que ver igual. Bueno, la tarea está un poquito mezclado, ¿no? Con lo Porque a lo que yo quise abrir la tarea me salía primero como que hay dos, o sea, como dos, ay, ¿cómo es que era que decía? Que me daban como dos para poder hacer, así la primera no me quedaba para hacerla otra vez. Es intento. Eso. Eso, 2 intentos. Ya, sí. Para todo tienen 2 intentos, igual, para el video interactivo y para el cuestionario. Entonces, Ajá, profe, una pregunta. Lo que pasa es que como los profesores de las otras materias nos ayudan a contestar las preguntas que usted no nos quiere ayudar a contestar, es lo que dicen las muchachas. O sea, no estamos entendiendo el inglés. Éticamente no lo estamos entendiendo porque nuestro Sí, profesor porque nos antiguo, dan la el respuesta ahí. el profesor ya, Castillo nos ayudaba. sí. Entonces, Yo prefiero, usted no nos está ayudando. yo prefiero ayudarles así, para que hagan solitas y que no dependan de nadie. Entonces, les explico bien. Igual, el cuestionario no es nada difícil, ¿no? Nos queda menos de 1 minuto. Entonces, me despido para no dejarles así nomás. Cualquier cosa me escriben a WhatsApp y ahí hablamos. Muchas Yo gracias. le salí molestando entonces. Para la próxima, entonces. No se preocupen. Nos vemos. Ya.